hablar un poco. Nosotros hace unos 4 años atrás o 5 años atrás, en el Exequiel y el Barro Luco, comenzamos a abordar un problema que era eterno, que era cómo manejar los onfaloceles gigantes. Y la verdad es que hasta el momento no hay ningún protocolo que sea abocado por todo el mundo, y por lo tanto hay varias técnicas, o habían varias técnicas que no tenían los mejores resultados frente a estos pacientes. Y hace un par de años adoptamos una nueva técnica que la verdad es que desde que comenzamos hemos tenido excelentes resultados. Y la verdad es que nunca hemos vuelto atrás y hemos manejado todos nuestros onfalosoles gigantes con este método, que la verdad es que increíblemente es muy sencillo y extraordinariamente efectivo. Y eso es lo que me dio Juan Pablo compartir con ustedes. Eh, es eso. ¿Lo ven bien? Sí, está perfecto. Ya, esto va a ser muy práctico, ya que soy cirujano yo más. ¿Cómo se define un falsuelo gigante? Básicamente la definición es que son los pacientes que nacen con un defecto de la pared abdominal mayor a 5 centímetros, o que tengan más del 50% del hígado fuera del abdomen. Porque obviamente un paciente de 890 gramos puede tener un defecto de 3 centímetros con todo el hígado afuera, igual sigue siendo un falocele gigante. Y esto obviamente siempre representa un complejo manejo tanto para el neonatólogo, el equipo neonatológico y el equipo de cirugía neonatal. Y esto va desde, como dije, de pacientes de 890 gramos hasta pacientes de término de un peso normal, que la verdad es que contienen básicamente la mayor cantidad de hígado fuera y gran parte de los intestinos también, con o sin un saco amniótico roto por si acaso. Y no, obviamente, nuevamente, se han descrito muchas estrategias, pero no existe ningún manejo estandarizado, y van desde manejos quirúrgicos a conservadores, que la verdad es que los resultados no son los mejores finalmente para estos pacientes. Uno de los manejos que usábamos era el hacer un silo quirúrgico. Esto era llevar paciente a pabellón, resecar el saco del onfalocele y colocar eh, algún tipo de bolsa, membrana, continente para contener obviamente el hígado y los intestinos. Y esto se suturaba generalmente a la aponeurosis, lo que requería a veces, muchas veces, múltiples cirugías. Había disencias, infecciones, vueltas a pabellón, daño de la piel, de la aponeurosis, infecciones. La verdad es que un gran porcentaje de los pacientes requerían múltiples cirugías o múltiples procedimientos. El pintar a los onfaloceles gigantes, que se usaba con sulfidacina de plata, con povidona, que básicamente lo que buscaba era escarificar la membrana y finalmente que epitelizara. Y generalmente entre los 10 y 16 meses se trataba de hacer una cirugía para reducir esta hernia ventral gigante y cerrarla, con lo que los pacientes pasaban uno, a veces 2 años, con una hernia ventral gigante y con una o varias cirugías en su haber para poder solucionar este problema. Y la idea era ver cómo podíamos manejar esto en forma mucho más rápida y menos traumática para los pacientes, y con esto llegamos a la construcción de un silo que no era quirúrgico, con un parche hidrocoloide adhesivo, que es el típico Duoderm que todos tenemos en todos los hospitales. No resecábamos el saco amniótico hasta la cirugía definitiva. Se reducía el onfalocele gigante en etapas para ir de a poco aumentando el continente abdominal para poder recibir en el fondo todo el contenido que había exteriorizado. Permitía evaluar un cierre definitivo antes de realizarlo. O sea, había una etapa previa que podíamos ver cómo el paciente se iba a comportar una vez que estuviera cerrado eventualmente antes de realizar la cirugía. Y todos los pacientes eran manejados obviamente en la UCI neonatal con relajación muscular. Tenemos un protocolo nuevo ya, que es mucho mejor, con soporte ventilatorio y con o sin utilizando la PIA invasiva o clínica. Este procedimiento consiste en tres etapas: la fase uno, que era la construcción del silo, que lo voy a mostrar en detalle; posteriormente la fase 2, que era la inversión del apnios; y la fase 3, que era el cierre anatómico.
La construcción del silo es un momento muy sencillo. Esto, la idea es realizarlo precozmente, postparto, y se construía un silo alrededor del saco amniótico con este hidrocoloide de adhesivo que es el Duoderm. No se resacaba el saco, incluso en pacientes que nacían con el saco roto, este se podía reparar con puntos y colocar el silo sobre esta reparación, y se producía una reducción en etapas cada 48 horas si el paciente lo soportaba, hasta completar la introducción del hígado y el asa dentro de la cavidad abdominal. Y este es un ejemplo, este es un paciente que nació, este es un paciente grande de 3 kilos 200 con unos falsoles gigantes. Como ven, tiene prácticamente todo el hígado y los intestinos afuera. Acá vemos el duoderm, que se forma se corta del duoderm una forma en T, por así decirlo, y la parte de la parte baja de la T se adhiere a la piel, y los dos brazos de la T abrazan el defecto, totalmente la cavidad amniótica, en el fondo el saco amniótico y el onfalocele gigante completo por un lado. Y lo importante, hay un detalle técnico, que el ápex no siempre es el cordón. Lo importante es que el ápex siempre esté en la parte más alta de este silo, y se hacía lo mismo por el otro lado. Por lo tanto, se hacía como un sándwich, por así decirlo, con dos placas de Duoderm que se reforzaban en su base. Y este era el silo que se construía precozmente, esto un par de horas después de nacido el paciente, y se dejaba así. Esto es un baja lengua de madera muy autóctono. Se puede usar, la verdad, que cualquier cosa, pero no se producía ningún tipo de presión, ni se trataba de reducir en los primeros días. Posteriormente, con el paciente, el protocolo hoy día que usamos es: el paciente tiene que estar sedado e intubado, obviamente, pero no paralizado, y solamente lo paralizábamos muscularmente para hacer las reducciones. Por lo tanto, el tiempo de paralización muscular era bastante escueto en los últimos protocolos que estamos usando. Y cada 48 horas reducíamos el onfalocele hacia la cavidad abdominal, en el fondo deslizando estos bajalenguas por cada lado para producir algún tipo de presión y hacer que de a poco, paulatinamente, entraran a la cavidad abdominal el hígado y los intestinos. Y esto se podía producir en un periodo de entre 5 a 10 días, la verdad, dependiendo de los onfalocele y los pacientes y cómo iban resistiendo. En este paciente, este era el 8.º día de vida. Si quieren compartirlo, este paciente nació así, y al 8.º día de vida ya estaba de esta forma. Una vez completado esta etapa, que era la construcción del ciro y la reducción, pasamos a la etapa 2, que era tratar de aplanar aún más el silo con una pequeña modificación de la técnica, en que hacíamos un doblez del duoderm y lo comprimíamos en forma tangencial al abdomen, y hasta llegar a la etapa 2, que es la llamada inversión de apnios, que en esta etapa, en el fondo, lo que hacemos es tratar de introducir en la cavidad abdominal completamente el apnios, para poder aproximar los bordes amniocutáneos, aún, en el fondo, progresando aún más con la reducción. Y esto simulaba, en el fondo, un cierre definitivo. Y lo que hacíamos acá, en el fondo, es pescábamos estos dos bordes, introducíamos el apnios hacia adentro de la cavidad, y sellábamos los dos bordes amniocutáneos con el mismo duoderm. Esto, en el fondo, lo que hace es ver cómo se va a comportar el paciente con un cierre quirúrgico antes de llevarlo a pabellón. Si el paciente resistía a esto desde el punto de vista de la presión intraabdominal sin problema, el día siguiente o su siguiente el paciente podía ser llevado a pabellón. Y la última fase, obviamente, el cierre anatómico, que era la resección del amnios y la sutura por plano anatómico, y idealmente conservar el ombligo para un resultado estético aún mejor. Y este mismo paciente que se lleva a pabellón, se cierra un cierre anatómico, y esta es la parte posterior a la cirugía inmediata, con un resultado que es bastante estético, la verdad, conservando el ombligo. Por tanto, este paciente, en un periodo de 12 días pasó de esta etapa a esta etapa, lo que obviamente cambia radicalmente el manejo de estos pacientes.
Llevamos ya, esto es una presentación un poco antigua, llevamos ya 60 pacientes, 60 pacientes manejados de un fasciole gigante. Esto incluye datos de 25 años atrás, desde el 94, con un doctor que es el doctor Cristóbal Abelo en Colombia, que fue el que partió con esta técnica, la modificamos un poco con él los últimos 5 años. Nosotros hemos hecho ya 15 pacientes de estos 60, y la edad promedio es de 2,7 kilos, entre 890 y 3,7. La edad gestacional eran 37 semanas de promedio. 45% de los faloceles tenían una asociación con algún tipo de comorbilidad, y 3 pacientes nacieron con el saco roto, lo que requirió sutura previa a la instalación del silo. El silo se redujo en estos pacientes en forma progresiva cada 24 o 48 horas. Cambiábamos el silo, o sea, sacábamos el silo y colocábamos uno nuevo cada 4 o 5 días, básicamente porque pierden tracción y se humedecen, y es mucho más efectivo si se cambian cada 4 o 5 días. 3 de estos pacientes tuvieron alguna infección asociada local al silo, esto es la piel que sostenía la tracción del silo, eh, que tuvieron algún tipo de infección que se trató con manejo médico solamente, sin complicar un poco el manejo del silo. Y 3 pacientes cruzaron con aumento de la presión intraabdominal, que requirió obviamente soltar un poco el silo 24 o 48 horas y tratar nuevamente de reducirlo posteriormente. Y esto es lo impresionante: 97% de los pacientes lograron un cierre primario anatómico, o sea, un cierre primario. Esto es que dentro de los primeros 15 días, la mayoría de los pacientes fue cerrado anatómicamente. Un paciente toleró solamente la reintegración de las asas, pero no un cierre anatómico por comorbilidades que tenía, y 92% lograron un cierre anatómico sin ninguna malla asociada. Solamente 2 pacientes requirieron una malla no reabsorbible para lograr el cierre anatómico, y 90% de los pacientes de estos 60 lograron un cierre abdominal dentro de los primeros 14 días, en promedio. No hubo ninguna mortalidad asociada a la técnica, y 4 pacientes murieron en relación a sus malformaciones, a sus comorbilidades, no en relación al silo. Y tenemos un seguimiento de hasta 60 meses, hoy día ya la verdad es que entre 10 meses y un poquito, casi 200, casi 300 meses, la verdad. El resultado de estos 60 pacientes y con este manejo, la verdad es que es muy efectivo y seguro, es muy fácil y económico, reduce exponencialmente la cantidad de cirugías que los pacientes requieren y el tiempo para poder producir un cierre anatómico acorde. Esto es, ya que no usamos un silo quirúrgico, y al no tener estos pacientes con una hernia ventral durante 1 o 2 años, la verdad es que el manejo es mucho más efectivo y rápido. Es fácilmente reproducible, ya que no se requiere nada más que una UCI neonatal y un duoderm. Requiere una sola cirugía en el 99% de los casos. La morbilidad es reducida, ya que solo 3 pacientes tuvieron infección de la piel sin ninguna otra morbilidad. No hubo ninguna mortalidad asociada a esto, y esto es importante dado que obviamente el no requerir múltiples cirugías o múltiples procedimientos reduce esto, y obviamente con resultados cosméticos excelentes. Eso tengo yo para hacerlo un poco más corto y efectivo, Juan Pablo. Bien, excelente, Miguel. Eh, Impresionante los resultados. Eh, Quería comentar, perdona, nosotros partimos con esta sí, técnica obviamente en el Exequiel, y quería comentar un poco el protocolo que usábamos al principio. Estos pacientes los manteníamos paralizados constantemente, lo que obviamente producía un problema para el equipo neonatal y los pacientes por el edema, la ventilación, y eso lo cambiamos para solamente sedación con ventilación espontánea, y solamente los paralizamos para las reducciones, lo que obviamente mejoró mucho el manejo de la UCI para estos pacientes. exacto. Hay algunas preguntas ahí en el chat. Eh, hay una que dice, ¿qué ventaja ofrece el Duoderm versus el silo tradicional? El silo tradicional es un silo quirúrgico, quiere decir que tengo que llevar al paciente a pabellón, resecar el saco y suturar un silo que lamentablemente la mayoría de los cirujanos usan una bolsa de plástico o una bolsa de sangre.
lo que produce que al final estos pacientes muchas veces hay dehiscencias, hay infecciones y requieren más de una cirugía. Por lo tanto, obviamente, y lo que hacemos es exponer el contenido al ambiente, porque tenemos que resecar ese saco amniótico. Por lo tanto, los beneficios son por todos lados múltiples. Claro, otra pregunta acá, si podría explicar de nuevo un poquito la etapa de la inversión del amnios. Sí, una vez que hemos logrado colocar el hígado y los intestinos dentro de la cavidad abdominal y el paciente está, por así decirlo, con abdomen plano, lo que hacemos es introducir dentro de la cavidad esa capa amniótica que queda y acercar sagitalmente las líneas mucocutáneas, como si fuera un cierre anatómico sin hacerlo. Lo que estamos haciendo en el fondo es ver cómo el paciente resistiría llevarlo a pabellón si quisiéramos un cierre anatómico sin tener que llevarlo a pabellón. Ese es el plan de la inversión de apnios. En la, ¿Cómo, dentro de todos los años que llevas manejando el onfalocele, digamos, los gastrosquisis y todos estos defectos de pared, eh, ¿cuál ha sido la mayor revolución o el mayor cambio que tú has visto? En gastrosquisis, definitivamente nuestro approach que hacíamos, que era bastante agresivo desde el punto de vista del timing. Nosotros siempre tratamos de reducir la gastrosquisis apenas el paciente nacía. Teníamos un éxito del 92%, un cierre primario, lo que obviamente para gastrosquisis es bastante alto. Obviamente en onfalocele, esto fue un cambio total del manejo de los pacientes. El poder manejarlo solamente con un duoderma externo, sin cirugía hasta el cierre definitivo, aunque esto aumentara un poco los días de intubación, no de paralización ya, porque cambiamos el protocolo, pero de mantenerlos intubados hasta poder llevarlos a pabellón, lo que en la gran mayoría entre 7 y 10 días, la verdad es que cambió radicalmente el manejo a corto y largo plazo posterior y el no tener que hacer cirugía hasta el cierre primario. La verdad es que eso es esta técnica que empezamos a usar hace 6 años atrás en el Ezequiel, la hemos mostrado en varias partes y ya varios centros en el mundo. De hecho, la adquirieron. Hay 4 hospitales dentro de Estados Unidos que ya están usando esta técnica y vamos a partir un protocolo en Europa, en toda Europa, con este manejo el próximo año. Así que la verdad es que es tan dramático el cambio en positivo para estos pacientes que la verdad es que una vez que uno lo realiza, no vuelve atrás, porque hay solo beneficios. Buenísimo. No sé si hay más preguntas de la audiencia. Yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Sí, adelante. Hola, doctor, muchas gracias por la presentación. Fernando Carvajal del Hospital de La Serena. Me interesa que pudiese ahondar un poco en el manejo postoperatorio, cuántos días en general los mantienen intubados, paralizados y cuándo empiezan a usar solo sedación. Una vez que el paciente vuelve de pabellón con un cierre primario, o sea, con la cirugía, la verdad es que el manejo como cualquier otro paciente que tiene una cirugía abdominal, la idea es extubarlo apenas podamos. No hay que mantenerlos intubados ni paralizados, a menos que el cierre haya sido a mucha tensión. En esos casos los preferimos mantener 1 o 2 días más paralizados postquirúrgico, que es la minoría. La gran mayoría, la verdad es que la idea es extubarlos lo antes posible y una vez extubados comenzar a usar la vía enteral para alimentarlos. Este paciente obviamente la idea es que no usar la vía enteral mientras estén con el silo para que no se distiendan. Por lo tanto, requieren nutrición parenteral hasta el cierre definitivo, que como dije, en el 97% ocurre dentro de las primeras 2 semanas. Sí. Muchas gracias. Hay otro comentario en el chat también respecto de que dice algo así, trato de entender un poco, con esta técnica no se visualizan las asas. Entonces, me imagino que lo que quieren preguntar es un poco sobre fenómenos isquémicos, vasculares o síndrome compartimental. Eh,
¿Qué podríamos decir respecto de la visualización de las asas, Miguel, con esta técnica? A ver, la verdad es que, bueno, cuando usaban la técnica, o la gente que todavía usa lamentablemente la técnica de pintar, esto de escarificarlos, tampoco se ven las asas. Y los pacientes se mantienen años con las asas afuera sin verlas. Con el silo quirúrgico, uno no es que viera las asas, pero había algún tipo de translucencia. Mm, Pero la verdad es que exacto. el ver o no ver las asas, desde el punto de vista quirúrgico, no tiene ni una incidencia. Si hay algún problema, no es que tengamos que verlo, el paciente va a acusar recibo de que algo está pasando. Obviamente, si estamos apretando mucho el silo, va a tener manifestaciones de aumento de la presión intraabdominal. Si hay algún tipo isquémico, el paciente va de alguna forma a notificarnos de que algo está pasando con algún tipo de cambio clínico o de una acidosis. Por lo tanto, no es que hay que estar mirando las asas intestinales para saber qué está pasando. Lo mismo pasa con pacientes que tienen alguna, no sé, obstrucción intestinal. Hay signos clínicos e indirectos que lo anuncian. Por lo tanto, no es necesario ver las asas para producir esta reducción. Ahora, con respecto a la presión intraabdominal, yo me guío básicamente por indicadores clínicos. No me gusta medir la presión intraabdominal vía vesical porque encuentro que si no sé, si la presión dice que es 20 y el paciente está muy bien, sin ningún problema clínico, no voy a hacer nada. Al revés, si la presión dice que es 3, pero veo que hay problemas serios desde el punto de vista clínico, voy a hacer algo. Por lo tanto, yo siempre me he quedado por el manejo clínico del paciente más que por una lectura directa de la presión intraabdominal. Súper. Hay otro comentario acá, Miguel, y ese es muy interesante. Tú dijiste que tenías un seguimiento a bastante largo plazo ya, y hay un comentario respecto de la suficiencia intestinal de los niños operados con técnicas antiguas versus las más recientes, en que aparentemente podría haber como mejor incluso tolerancia intestinal, digestiva, y por lo tanto me imagino mejor outcome nutricional y crecimiento pondoestatural en pacientes operados con técnicas más recientes que con la antigua. En tu experiencia, ¿crees que has visto algo así o no hay mucha diferencia? A ver, yo soy viejo, nunca tan viejo. La verdad es que creo que manejamos, yo desde que entré a la beca, creo que vi que se manejaran dos o tres pacientes en el hospital con la técnica de descarificar el onfalocele, producir una hernia ventral, mandarlos a la casa y al año, año y medio operarlos. Esos pacientes, la verdad es que no vi en esos tres pacientes ningún tipo de deficiencia nutricional desde el punto de vista intestinal. Eh, en los pacientes que operamos durante muchos años con el silo quirúrgico, la verdad es que en los pacientes, porque siempre hay problemas, obviamente con eso, pero en los pacientes que anduvieron relativamente bien desde el punto de vista quirúrgico, no vimos grandes cambios del punto de vista de la insuficiencia intestinal con respecto a la alimentación, por así decirlo así. Y a largo plazo tampoco. La verdad es que yo he manejado en total en estos años unos 40 onfaloceles gigantes, sin contar los onfaloceles normales. Desde que abocamos esta técnica del silo no quirúrgico, que fue hace como 5 o 6 años atrás, llevamos ya como 15 pacientes. La verdad es que una vez que empezamos la nutrición enteral de estos pacientes, la gran mayoría lo toleran sin ningún problema, porque no hubo ningún manejo del intestino prácticamente. Así que la verdad es que no he visto grandes cambios del punto de vista de la suficiencia intestinal dependiente del manejo quirúrgico que se hagan. No es mi experiencia, por lo menos. Ya, y respecto de de lo mismo, algo relacionado, están preguntando sobre cuándo iniciar el aporte enteral El en aporte estos enteral se pacientes. inicia una vez cerrado el paciente. Si te demoraste 2 semanas o un mes, la verdad es que lo hace que si uno está embarcado en esta técnica y empieza a alimentar al paciente, el paciente obviamente va a empezar a distenderse intestinalmente por lógica. Por lo tanto, eso no va en contra de, el éxito rápido del cierre quirúrgico. Así que todos los pacientes los mantuvimos en régimen cero. El que más estuvo en régimen cero fue un mes con nutrición parenteral, pero el 98%
requirió nutrición parenteral solamente por 10 días. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ya una vez operado, un cierre abdominal, al día siguiente podemos empezar a hacer una nutrición enteral trófica y una vez ya despierto el paciente, empezar a alimentarlo enteralmente. Oye, Miguel, y respecto en el caso de los prematuros, que, bueno, cada vez tenemos más pacientes prematuros, más complejos, ¿cierto? De menor peso. Eh, ¿Qué precauciones hay que tener con ese grupo particular? Estamos hablando de los menores de 1500, ¿cierto? Menores de 1000. Por ahí te vi en la estadística uno de, creo que era 890, 890. sí. Entonces, ¿qué hay con respecto a la piel, al manejo en ese tipo de pacientes? Tenemos 3 pacientes menores de 1500 gramos en este grupo, todos usados con la misma técnica. Obviamente el cuidado, más que nada, fue el cuidado del saco amniótico, que es muy, muy delgado, y la piel muy sensible. Por lo tanto, todo el manejo de los cambios de parches se hizo con extremado cuidado, usando toda la tecnología de poder despegar parches de piel lo más, por así decirlo, amablemente, pero desde el punto de vista quirúrgico en sí de nutrición enteral posterior no hubo ninguna explicación. Eso sí, estos pacientes, los más pequeños, estuvieron un poco más tiempo del punto de vista de hasta poder hacer un cierre quirúrgico, obviamente por la labilidad pulmonar y cardíaca que tenían, pero del punto de vista del manejo enteral no hubo diferencia y los extremados cuidados fueron nuevamente sobre todo con la piel. Buenísimo. Y del punto de vista, ¿alguna contraindicación que ustedes digan, oye, sabes que en realidad no lo voy a hacer, digamos, llámese porque la guaguita, por ejemplo, tiene una trisomía o alguna enfermedad incompatible con la vida? ¿En qué situaciones le ha tocado decir no a este procedimiento o han tenido alguna eh, complicación No, en no hay ese sentido? ninguna contraindicación para colocar un silo de Duoder, ninguna. Porque obviamente el hecho de colocarlo no te limita a ningún otro tratamiento si quisieras cambiar el eje. Ejemplo, tuvimos un paciente en que era muy pequeño, de hecho lo manejamos en el Exequiel, Juan Pablo, en que ya casi en la etapa final no podíamos reducir más el saco amniótico porque no lo resistía. El paciente se tendía a morir una vez que apretaba un poquito más. Por lo tanto, lo que hicimos fue de reducir básicamente toda cavidad abdominal y nada más, y dejarlo con una pequeña, mínima hernia ventral y no hacer un cierre quirúrgico. Por lo tanto, eso es lo lindo de este. Y si hubiéramos querido, una vez tratando de reducir lo que el paciente no toleraba nada, lo que podríamos haber ido es sacar el silo y empezar a escarificarlo. O sea, lo bueno de este manejo es que no te preclude de hacer ningún otro manejo de los tradicionales anteriores. Y no hay ninguna contraindicación para partir con este silo. Buenísimo. Hay otra pregunta también, ya un poco más en la parte como manejo más un poco sistémico, intensivo, ¿cierto? ¿Qué tan frecuente han visto eh, hipertensión pulmonar como complicación del manejo? No sé si bueno, probablemente ya es el intensivista el que te comenta algún problema hemodinámico, algún problema ventilatorio. A ver, el silo o la reducción del silo no produce hipertensión pulmonar. Mm, Ahora, lo que puede producir es, obviamente, un aumento de la presión intraabdominal que complica todo desde el punto de vista ventilatorio. Eso sí lo hemos visto y en algunos pacientes tuvimos que reducir, o sea, volver atrás con la reducción debido al aumento de la presión abdominal y el manejo del punto de vista ventilatorio o del punto de vista del retorno venoso. Eso sí lo vimos, pero no produce per se hipertensión pulmonar. Ahora, hay pacientes que nacen con comorbilidad y tuvimos varios pacientes con comorbilidad, sobre todo uno que tenía una patología cardíaca muy compleja, que la manejamos en la clínica, y el paciente cada vez que queríamos reducirlo se tendía a morir. Por lo tanto, ese paciente estuvimos como 10 días con el silo puesto sin reducirlo, porque sabíamos que hasta que el paciente se estabilizó un poco vista desde el punto de vista hemodinámico y cardíaco, y ahí pudimos avanzar. Por lo tanto, no el silo no produce ninguna complicación el ponerlo. Lo que puede producir problema es una reducción que aumente o altere el estatus hemodinámico del paciente. Así es. No sé si hay más preguntas. Eh,
se vuelve a repetir un poco esto de la sedación y la paralización. Están preguntando harto. Sí, esto es súper importante. Cada Eh, centro, nosotros podemos después compartirlo, no hay problema. El protocolo, partimos con un protocolo muy agresivo de paralización completa, porque pensábamos que con eso el paciente iba a reducirse de forma mucho más rápida. Pero obviamente eso tiene un precio que es el edema, la parte ventilatoria, la parte pulmonar. Y cambiamos, yo diría que después de un año y medio usándolo, a un protocolo mucho menos agresivo y solamente sedación y paralización cada vez que hacíamos las reducciones corta. O sea, el paciente lo paralizábamos un rato, hacíamos la reducción y se acaba la paralización. Y con eso mejoró ostensiblemente el manejo de UTI del paciente desde el punto de vista, obviamente, de edema, de fluido y respiratorio. Por lo tanto, lo que hacemos solamente es mantenerlo relativamente sedado, los mantenemos intubados, obviamente, porque hay que paralizarlos para cada reducción. Pero con ese protocolo, la verdad es que el manejo de la neo se facilitó extremadamente. Y los pacientes, obviamente andan mucho mejor desde el punto de vista integral para no tenerlos paralizados. Buenísimo, Miguel, excelente. Yo creo que ahí parece que se han respondido todas las preguntas. Eh, bueno, solamente, no sé si queda alguien más. Si no, bueno, agradecerte, Miguel, el tiempo, la disposición, enviarte un gran abrazo, un gran saludo allá a Estados Unidos y esperamos tenerte pronto. Muchas gracias, un honor que me hayan invitado, un placer estar con mis amigos chilenos, mi familia, y así que espero verlos pronto y desde ya muchas gracias nuevamente, Juan Pablo. Ok, muchas Que estés gracias a muy todos bien. por haber estado en la reunión y nos vemos el próximo mes. Un abrazo a todos, nos vemos. Chao, Chao. muchas gracias. Gracias, Miguel. Chao, chao.